para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Nuestro amigo Froilán Barrios es licenciado en Relaciones Industriales, especialista en estudios de América Latina y se ha desempeñado como profesor en nuestra Universidad Católica Andrés Bello y fue, como ustedes saben, una gran trayectoria como secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Froilán, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte del equipo del programa y de Radio Caracas, radio que el viernes cumple 92 años. ¿Qué te parece? Bueno, felicitaciones y buenos días a todos, es grato estar con ustedes. Mira, yo le estaba diciendo a Erika que te colocásemos en un ejercicio para retroceder 20 años y que nos pongamos contigo a analizar, porque además tú lo has descrito muy bien en un reciente trabajo, en un artículo, a 20 años del paro cívico de 2002. Recién ha ocurrido porque eso fue 2 de diciembre. Froilán, ¿tú nos puedes compactar esas ideas y esas reflexiones que tú has colocado en este artículo tuyo? Bueno, ¿cómo no? Bueno, Mingo, mira, sí, son 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada. No es Pues, nada. Uh-huh. Y efectivamente, hoy a 20 años, pues los trabajadores venezolanos y el pueblo venezolano vivió una de las jornadas luego de un año convulsivo, porque el 2002 todo fue de movilizaciones y manifestaciones, ¿no? Y más allá de lo que pasó el 11 de abril, la voluntad de lucha del pueblo venezolano pues se expresó detrás de sus dirigencias políticas, sindicales, económicas, en procura pues de que se hiciera o hubiera un desenlace y se restableciera, por lo menos se respetara la Constitución recién aprobada en el 99 y tuviéramos en definitiva pues lo que incluso había prometido el anterior presidente, el difunto Chávez, de respeto a los derechos laborales. Y en ese caso, pues, la convocatoria al paro cívico nacional que se dio para el 2 de diciembre reflejó pues la voluntad de lucha y sobre todo los trabajadores petroleros, que sobre ellos recayó pues la defensa de la industria y la defensa de todos los derechos en su conjunto, ¿no? Sí. Recordemos que ese año nosotros estuvimos, en ese caso como Confederación de Trabajadores, exigiendo que se cumplieran los contratos colectivos, y eso no fue la respuesta fue la represión y el desconocimiento, y ese contexto fue lo que llevó a la participación de los trabajadores en ese paro nacional. Es muy diferente, Froilán, la Venezuela de hace 20 años que la de hoy, porque me satisface mucho que tú terminas tu escrito diciendo que, interpreto yo, que hoy, a 20 años de esos sucesos, están vivas las luchas por la libertad y la democracia. Erika y yo, y el equipo del programa y aquí en Radio Caracas, tenemos tiempo dándole cabida y recibiendo a trabajadores, la profesora Elsa Castillo, el amigo que estuvo aquí el lunes de Alcázar, que nos contó lo que está ocurriendo allá, Carlos Salazar de Coalición Sindical. Hemos recibido aquí a maestros, hemos recibido aquí a trabajadores de la salud y les decimos, como siempre, Radio Caracas abierta de par en par para todas esas manifestaciones, cosa que no ocurre en los demás medios de comunicación, y ellos nos lo hacen saber cada vez que vienen. Entonces, claro, en esta Venezuela deshilachada, en esta Venezuela que el régimen ha logrado doblegar, caramba, alzar la voz y decir un momentico, las cosas no son así, y yo exijo y yo pido respeto pero sigue el régimen, pues, ¿no? Avanzando con su política de esclavitud hacia los trabajadores. Entonces te pregunto, como una reflexión en ese ejercicio de tiempo, la Venezuela de hace 20 años muy diferente. Por esto tú lo acabas de decir muy bien. Hay que ver lo que se vivió en el año 2002, que se logró sacar a Chávez del poder y después vino arrepentido con un crucifijo. Y todos sabemos lo que ha ocurrido después. Pero entonces, lo que te quiero preguntar es si realmente sigue viva o
o la mayoría se ha ido del país o han tirado la toalla, Froilán? Bueno, mira, sí, efectivamente, mira, la voluntad que se expresó en el 2002 y que llevó pues a que el gobierno tuviera toda una política antilaboral y sindical, como relato también en un artículo que publicó hoy, que se expresó en continuar persiguiendo a los dirigentes sindicales. De hecho, Carlos Ortega todavía sigue siendo, está exilado, ¿no? Uh-huh. Y el desconocimiento de los contratos colectivos, a 20 años todavía existe hoy. Y sobre todo, como tú lo planteabas ahora, mira, la voluntad de lucha del pueblo venezolano, a pesar de que ha pasado estas 2 décadas, determina que está vigente. O sea, las luchas que se han desarrollado en el 2022 demuestra que la decisión de sindicatos, más allá de en qué corriente están o en qué central están, de pelear por sus derechos, está viva. No pudo eliminarla, no pudo doblegarla ni Chávez ni Maduro, pues. Y ellos quisieran que no hubiera centrales sindicales. Y la venganza contra el sindicalismo venezolano fue que su candidato en esa oportunidad en el 2001 fue derrotado aplastantemente en esas elecciones, que fue Aristóbulo. Y consecutivamente él hubiera querido repetir el guión de lo que sucedió en Cuba con la Central de Trabajadores Cubanos, que inmediatamente que llegó Fidel al poder, en el 59, ya al año estaba secuestrada por el régimen. No lo ha podido hacer con el sindicalismo venezolano. Y las centrales sindicales que ha inventado, en este caso la actual, la bolivariana, ¿no? que preside Will Rangel, bueno, son centrales fantoches porque los trabajadores no lo siguen, no lo respetan, no lo reconocen como sus dirigentes, más allá del mendrugo de pan o la bolsa de comida que le ofrecen a los trabajadores en el sector público. Y eso es lo que mortifica al que se llama presidente obrero, que autocalificándose así, bueno, los trabajadores no son los que pueden estar contentos, porque una persona que esté ganando $10, $12 mensuales, evidentemente pues no es lo que refleja. Y eso uno lo respeta, y por eso uno dice pues que todo el cuadro que hay hoy y que hace que el próximo año viene de nuevo la delegación de la OIT a Venezuela en febrero de 2023, obliga al movimiento sindical, más allá de las divergencias que tenga, a continuar con esa lucha de 2 décadas y seguir vivo, porque eso es lo fundamental. Ha sido muy hábil el chavismo en penetrar el sindicalismo en Venezuela. Ahora, ¿tú consideras que son genuinas o creíbles las diferencias que se dice que existen entre el chavismo y el madurismo? Ayer Maduro, no sé si tuviste oportunidad de ver la cadena, pero Maduro arremetía contra los sectores del chavismo que se han opuesto y que se están oponiendo ferozmente a la gestión de Maduro. ¿Esto es teatro, Froilán, o tú crees que esto es verdad que se da todos los días, esas diferencias? Hay chavistas que no comulgan con la política que ha tenido Maduro después de que se murió Chávez y Chávez lo colocó allí, incluso antes de morirse, pues. No, yo creo que las diferencias ahí no son políticas, es como los vándalos cuando alcanzan un botín, y en este caso el botín ha sido Venezuela, no se ponen de acuerdo en el reparto. Así es, como las bandas criminales, y cuando no se ponen de acuerdo saltan entonces. Y yo respeto a algunas personas que hablan a nombre del chavismo, que no se pueden equiparar, pero con todas las tropelías que hace Maduro, ¿no? Pero en definitiva, yo no hago ninguna diferencia entre Chávez y Maduro. A mí quien me venga a decir acá que Maduro representa un giro a la izquierda o donde quiera ir, no, los dos. Chávez era militarista, Chávez despreciaba a los sindicatos, los manipulaba para tenerlos cerca con una fulana revolución que nunca existió, y que en definitiva terminó pues como con la continuidad de un mandatario, el mandatario actual, con un Maduro que ha sido el enterrador por completo de todas las reivindicaciones, porque cuando hubo el paro cívico en el 2002, no pudo eliminar los sindicatos siguieron luchando a pesar de todo el desprestigio y toda la persecución que hubo con el movimiento sindical. En la lucha continuó,
pero el salario que se vivía, que se tenía en la primera década del 2000, es mucho mayor que el que se tiene ahora, pero tampoco es que les da suficiente. Pero el de ahora es ridículo y en definitiva pues refleja que en la decisión de Chávez de confrontar permanentemente al movimiento sindical, que amenazaba siempre que la iba a volver polvo cósmico a la CTV y a las centrales, bueno, fracasó, no pudo barrerla, no pudo eliminarla, y el movimiento sindical está vivo, y entre tanto Maduro pues sigue la misma línea de ataque y ofensiva, inventando, por cierto, Mingo, una serie de parapetos que son ridículos y que, como las milicias obreras, el control obrero, la cogestión obrera, manipuló a los trabajadores petroleros con unas cooperativas de trabajo asociados que era contrario a lo que es el espíritu de lo que es el cooperativismo. Es decir, que han sido una estafa por completo al movimiento sindical. Mira, así ellos sean chavistas o no, los trabajadores, más yo respeto la posición que tengan, pero ellos mismos han recibido el castigo pues de un régimen que ha sido el peor que ha tenido en toda la historia republicana y que ha condicionado, ha llevado a la miseria como jamás se ha tenido entre la distancia entre una canasta básica, una canasta alimentaria y el salario. Nunca la hubo así en toda la historia en Venezuela. Lo que sí parece que es cierto, Froilán, es que están trabajando duro pues en esto del sistema de comunas. Mira, pero para la próxima parte estamos conversando con Froilán Barrios. La gente quiere conocer si tú confías, si tú le das credibilidad a este acuerdo social suscrito en México. Incluso posterior a él ha habido insultos, dimes y diretes, un tejemaneje entre ambos protagonistas, por una parte la plataforma unitaria y por otro los representantes, donde por cierto estuvo el ministrico del trabajo, Torrealba, estuvo en México, pero entonces Torrealba dice ayer en una entrevista que se hizo viral porque circuló por todos lados, Erika la estaba recordando ahorita en el Está Circulando, bueno, que el tipo no sabe cuánto cobra, cuál es el precio de un ministro, ¿no? Entonces yo quisiera que tú nos opinaras sobre ese particular, pero tiene que ser en la próxima parte con Froilán Barrios. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Usted va a hacer hoy una gestión en el Saime de la Trinidad. Sabe que allí está la pastelería del Corso. Y entonces, yo no sé si hoy hay día para sacar la cédula, porque no son todos los días lo de la cédula. Bueno, yo no voy a hablar del Saime, yo voy a hablar de la pastelería del Corso, que usted puede desayunar allí. Que puede desayunar un croissant de pavo o de jamón. Bueno, jamón de pavo y jamón. Hay uno que me gusta mucho, que es el pastelito de queso paisa con jamón. El cachito de jamón generoso con aquel apretado de jamón, gordito ese cachito de jamón. Qué rico, qué rico. Pero hay gente que le gusta, yo no sé si a usted le gusta desayunar con salado o con dulce. Si a usted le gusta desayunar con dulce, bueno, pida unos canoli. Con crema de pistacho o un pastelito de manzana calientico con un café para desayunar o puede ser un mini panetone y usted le dice a Rosalba o a Jamín, a cualquiera de las muchachas allí que se lo piquen en 4 y lo va disfrutando con un café. Qué rico, ¿verdad? Y decide llevar para la casa un pandoro, que aquí el viernes lo comimos. Es una delicia, una ricura. Si lo quieren cargar, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ven, mi querida amiga, te estoy hablando a ti. Ven para que te consientan en el Salón de Belleza Tarena, que está en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Este salón de belleza, qué cariño el trato. El trato es un trato preferencial, de verdad, pero además por gente profesional, por gente que es conocedora de su oficio. Allí está Teresa, que está al frente de esto con su equipo de profesionales ellas son peluqueras y manicuristas, pues, ¿no? Pero tienen más de 35 años en esto. Ellas no están debutando acá en esto. Por eso usted
va a sentir la seguridad y la tranquilidad de que la están consintiendo con conocimiento. Y esto hay que ver que para una mujer sí es importante, porque se pone en manos usted no se va a poner en manos de cualquiera para que le haga o para que salga trasquilada. No. Usted va estas son mujeres conocedoras del oficio realmente, y usted va a quedar preacher woman. Quiere hacer su cita, llame a este número 0414-222-6577. Salón de Belleza Charena, Pretty Woman. Y amigos, estación de servicio Terrazas del Club Hípico. ¡Qué anarquía hay, Dios mío, por el amor de Dios! ¡Qué anarquía hay en el tráfico venezolano! ¡Qué desastre! Yo no sé si es que diciembre la cosa se pone peor, pero la gente no tiene ningún ápice de respeto por absolutamente nada. La gente no respeta las señales de tránsito, la gente no respeta la luz. Usted en cualquier parte se saca el pene y hace pipí. Para la camioneta, para el carro y se pone en el hombrillo a hacer pipí delante de todo el mundo. En cualquier... no puede ser, ¿vale? No puede ser que seamos así, por el amor de Dios. Esta es una angustia que compartimos con nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Mucho más que gasolina. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Mingo, es muy importante escuchar a Froilán Barrios por esto de el acuerdo social suscrito en México. ¿Qué cree él? ¿Cómo se va a administrar ese dinero? ¿Qué cree él? Si hay que creer en Maduro, si hay que creer en la gente de la plataforma unitaria. Y en el fondo de la ONU. Por ejemplo, la gente que va a administrar. Muy bien que lo estés recordando, sí, mujer. Recuerda que eso en teoría no lo va a administrar el régimen, lo va a administrar un fondo especial que se va a crear con la ONU. Pero también te están preguntando, Froilán, el señor Jorge Orlando, que él le gustaría saber, que le explicaras de pronto cómo hace un ministro para tener una Toyota con un sueldo de $60 mensuales, que es lo que supuestamente gana. Este mediocre promovido que dijo ayer, que eso, dijo que una barbaridad. 700, que él creía que eran 700 bolívares digitales lo que gana un ministro, si él nada más en el colegio de su hija paga $70 mensuales. De verdad que le gustaría tener ese dato. Adelante, Froilán. Bueno, sí. Claro, me tocaste varios temas, pero rápidamente voy a empezar en el mismo orden. Mira, primero lo del Estado comunal. El trasfondo de todo lo que pasa en Venezuela es, desde el régimen, es la operación política que se trazó incluso Chávez, por eso yo no hago ninguna diferencia, desde el 2007 con la reforma, que es implantar un Estado corporativo autoritario. Y ese plan lo ha mantenido durante todo el tiempo. O sea, lo mantuvo Chávez, fracasó en la votación del 2 de diciembre, pero después en el 2008 con la reforma que hubo, implantó, y el tema de los consejos comunales, los consejos también estudiantiles, todo un entramado completo que está en las leyes orgánicas que se aprobaron en el 2010, las leyes orgánicas del Poder Popular, que lamentándolo mucho, esas son las observaciones que yo le hago a los diputados y a la Asamblea del 2015. ¿Por qué razón, teniendo la mayoría, no se pudo levantar todo ese paquete de leyes inconstitucionales que se aprobaron en diciembre del 2010? La ley orgánica del Poder Popular, de las comunas, de los consejos comunales, todo ese aparataje completo, que son 5 o 6 leyes, que ahora recientemente, como tú lo acabas de montar. Ese es el trasfondo. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el aparato que estableció el estalinismo en la URSS y que estableció Castro en Cuba, que en pocas palabras es lo que quieren montar entonces en Venezuela permanentemente, y que se eliminen entonces las elecciones porque no les importa la Constitución ni nada por el estilo. Ese es el entramado. Entonces, esa ingenuidad, y a eso paso con el tema del acuerdo social. Mira, sentarse con un gobierno autoritario, dictatorial, no es malo. O sea, es importante sentarse a dialogar cuando está obligado, porque Maduro ha sido llevado a discutir
el tema de la crisis humanitaria y de todos los elementos políticos que hay. Lo malo es ser ingenuo y creer que simplemente con sentarse va a haber elecciones transparentes, elecciones universales, directas y secretas, como lo establece la Constitución. Entonces, ¿qué hace una oposición? Bueno, cuando va ahí, va con sus cartas completas en el sentido de demostrarle hasta el mundo que lo que tenemos es una dictadura que no va a acatar ni va a llevar el proceso para confrontar mucho más la lucha social. Por eso, y por supuesto, si los fondos que se manejan se llevan y se plantean en un cuadro de administración que permita un seguimiento, pero esa es apenas una pequeña parte. Los montos que va a manejar desde las Naciones Unidas es una pequeña parte, porque en definitiva el entramado posterior es si en definitiva van a permitir hacer unas elecciones, si va a haber una participación, pero que no haya una posición ingenua de creer que estos van a entregar el poder. No es una combinación de sentar a estos tipos que son unos malandros ante el mundo y decir, bueno, aquí estamos nosotros como tal, pero no creer que en definitiva eso va a ser si no hay movilización, si no hay el apoyo internacional, si no hay el apoyo de todos los venezolanos, más de 8 millones de venezolanos que están en el mundo, en sus diferentes países, también luchando porque se restablezca la democracia en Venezuela. Y con relación al ministro, bueno, ¿qué te puedo decir, Mingo? ¿Qué piensa? Yo quiero que la gente sepa quién es Francisco Torrealba. Imagínense ustedes un ministro que a la vez es sargento, o sea, él es cabo, él es cabo segundo de la milicia obrera. O sea, esa es la ridiculez más grande de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que quien está de ministro del Trabajo, quien debiera ser una persona conocedora de los temas, experto, que sepa convocar al sector privado y a los sindicatos respetando las diferentes posiciones. No, el tipo es cabo segundo de la milicia obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que es un comisario de Maduro, simplemente. Y es que todos los ministros del Trabajo, por desgracia, para los trabajadores venezolanos, todos los ministros del Trabajo que ha tenido Maduro, el chavismo, pues durante el siglo XXI, han sido un desastre, con una sola excepción que yo debo decir, que fue la ministra Blancanieves Portocarrero. Los demás, todos, sin excepción, y esta es la guinda de la torta. Y más aún con esa declaración infame que se burla del pueblo venezolano en decir que gana 700 bolívares digitales, que ya deben estar por $50, porque con el dólar en carrera como va hacia 14, hacia 15, que refleja lo mismo que pasó con el bolívar soberano y con el bolívar fuerte, refleja pues la catastrófica política económica tanto de Chávez cuando quitaron los 3 ceros en el 2008, como este desastre del 2018 y el 2022. Sí. Es decir, están los trabajadores en presencia de un ministro del Trabajo infame que se burla descaradamente del pueblo venezolano, diciendo pues que tiene, así se dan los chanchullos y todos los parapetos que tienen, los ingresos extras que tienen por otra vía. Pero evidentemente pues esa declaración es a confesión de parte de relevo de prueba. Sí, para hurgar un poco más en estos mismos temas, no sé qué opinarás tú de las primarias, ¿no? Que debes tener tu criterio sobre ese particular. Pero ya tú ves el talante de esta gente cuando apenas se firma lo de México, Maduro saca, y Diosdado Cabello, elecciones sin sanciones, ¿no? Entonces tú, como plataforma unitaria, estás firmando un acuerdo con una persona, por citar una de ellas, que es Camila Fabri, que pesa sobre ella una situación de justicia que la están buscando en Italia. Entonces tú te tienes que sentar allí porque en las negociaciones, pues, la finalidad de Maduro es que le suelten a Alex Saab y que le levanten las acciones en su totalidad para él garantizar, entre comillas, que no va a ser así, elecciones libres. Y aquí las oposiciones pareciera que se siguen chupando el dedo con relación al desconocimiento del talante de esta gente, ¿no? O no sé si tú opinas que hay que hacer todas esas cosas, como dicen otros, poniéndose el pañuelo en la nariz y que eso es lo que realmente se debe hacer. Bueno, mira, yo creo que si hubiera un nivel de madurez por la misma situación que vive Venezuela, porque partiendo
que casi la mayoría, según las opiniones que yo veo por allí, de que en Venezuela hay una tiranía, hay una dictadura, un régimen autoritario que no respeta. Bueno, si hubiera habido un nivel de madurez, hubieran puesto de acuerdo y hubieran puesto a alguien pues que encabezara a la oposición sin necesidad de ese parapeto sin esa alcabala de ir a unas primarias, porque evidentemente el gobierno, así como tú lo acabas de decir, colocar a Camila Fabre es enlodar por completo la mesa. Pero aún así lo repito, aún así con ese intento de enlodar para desprestigiar y la negociación o el diálogo lo hace el gobierno con toda la intención. Aún así hay que sentarse y demostrar qué es eso que está enlodando para no hacer ni proceder a que los venezolanos voten libremente. Si hubiera habido, hubieran escogido a alguien, como pasó con Chile, con Patricio Aylwin, o como hubiera habido en Venezuela, pero evidentemente pues la aspiración de los diferentes factores ha llevado a esa condición, de ir a unas primarias que va a ser en el terreno más desventajoso posible, más desventajoso de lo que pasó incluso en el 2006 y después en el 2012. Pero aún así son instancias que hay que recorrer, yo no digo que no se haga, pero que tiene que hacerlo en el cuadro más complicado que se puede hacer. Porque para mí no solamente, el problema no es ni siquiera quién gane, bueno, más allá de que haya tal o cual candidato, el problema es cómo se aprovecha la ocasión para presentarle al pueblo venezolano un proyecto político que lo enamore, que lo haga creer de nuevo. Porque en Venezuela la gente no cree en los partidos políticos, y eso hay que decirlo claramente. Lo que pasa es que los amigos de la plataforma unitaria no quieren reconocer, no hay una confesión de culpa de los graves errores que han cometido, y por eso la gente no les simpatiza ni quisiera participar en un proceso. Entonces deben presentar un proyecto político que en torno al trabajo, en torno a la reconquista de la democracia, de nuevo haga ilusionar a la gente y reconquistar de nuevo lo que todos queremos. Mientras no haya eso y se centre nada más en una persona, evidentemente que será un paso en falso. Bueno, Froilán, se nos agotó el tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Froilán Barrios. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con